La mujer semplice ci ha sorpreso tutti. La storia di Lucia Martinelli. La matematica ci ha cambiato il suo destino. Lucia Martinelli, una mujer de 45 años. Vivía una vida sencilla, sin esperar destacarse en la sociedad. Vivía con su hija Elena en Bolonia, donde encontró un trabajo de limpieza en la Universidad de Bolonia, para mantener su vida y estar cerca de su hija, que estudiaba medicina, tras la muerte inesperada de su esposo, Antonio, un obrero amable pero sencillo. Lucía se quedó sola, encargándose de su pequeña familia. Tuvo que hacer frente a todo. Pero su corazón seguía lleno de sueños no cumplidos. Uno de esos sueños ocultos de Lucía era su pasión por las matemáticas. Siempre fue una excelente estudiante. Pero por las circunstancias familiares tuvo que abandonar los estudios a los 16 años. Sin embargo, esa pasión nunca desapareció. En las noches, cuando todos estaban dormidos, Lucía estudiaba y resolvía problemas matemáticos con los libros usados que encontraba. Pero mantenía esa pasión en secreto, sin atreverse a compartirla con nadie. Una mañana de otoño, cuando Lucía estaba limpiando en el aula 203, no imaginaba que su vida cambiaría para siempre. El profesor Ricci, un hombre destacado en el campo de las matemáticas, daba una clase sobre ecuaciones diferenciales complejas. Los estudiantes, entre ellos Marco Bianchi, un joven de familia adinerada, hijo de una familia prominente en Bolonia, escuchaban atentos. Marco, arrogante y seguro de sí mismo, no perdió la oportunidad de burlarse. Cuando vio a Lucía, una mujer sencilla limpiando, Marco no pudo evitar el sarcasmo. Seguro que ella no sabría ni por dónde empezar con una ecuación diferencial. Susurró a sus compañeros. Pero lo inesperado sucedió. El profesor Ricci, observando la curiosidad de Lucía al mirar las ecuaciones en la pizarra, sorprendió a todos al volverse hacia ella. Señora Martinelli, ¿le gustaría intentar resolver este problema?, dijo, y un silencio lleno de tensión invadió el aula. Lucía, aunque nerviosa y avergonzada, no pudo evitar que su amor por las matemáticas la impulsara a levantarse. Lucía se acercó a la pizarra. Su mano temblorosa tomó el trozo de tiza. Por un momento pareció que iba a rechazar la invitación y huir del aula. Pero algo cambió en su expresión. Pensó en todas las noches que pasó estudiando en secreto, en los sacrificios que hizo para que su hija pudiera estudiar, y en la pasión que nunca había compartido con nadie. Se acercó a la pizarra y comenzó a escribir. Sus dedos, aunque callosos por el trabajo manual, se movían con una agilidad sorprendente. El trozo de tiza trazaba símbolos y números con una precisión que dejó a todos boquiabiertos. Mientras resolvía la ecuación, su mente viajaba al pasado. Cuando de joven soñaba con convertirse en profesora de matemáticas. Cuando terminó, el profesor Ricci, con asombro, comprobó los pasos en la pizarra. Es perfecto, dijo con voz llena de incredulidad. No solo resolvió el problema correctamente, sino que utilizó un enfoque que no había considerado. Simplificando el cálculo final, los estudiantes comenzaron a murmurar entre sí. Marco, que antes se había burlado, ya no tenía la misma arrogancia. Estaba mirando a Lucía con los ojos abiertos, completamente sorprendido. El profesor Ricci, observando a Lucía, no solo la felicitó, sino que le ofreció algo inesperado. ¿Le gustaría unirse a nuestro programa de estudios? Tiene un talento natural para las matemáticas y podría obtener una beca. No es tarde para que siga su pasión. Lucía, sorprendida, no podía creer lo que estaba escuchando. Ella, una mujer de limpieza, ¿aceptada en la universidad para estudiar matemáticas? Esa noche, cuando llegó a casa,
Le contó todo a su hija Elena, quien se mostró entusiasta. Mamá. Es la oportunidad que siempre soñaste. Debes hacerlo, no lo dudes. Pero Lucía, con el corazón lleno de miedo y dudas, no estaba tan segura. ¿Sería capaz de seguir adelante con este sueño a su edad? Finalmente, Lucía aceptó la oferta del profesor Ricci y decidió estudiar en la universidad. Con el paso de los meses, comenzó a demostrar no solo que tenía un talento natural para las matemáticas, sino que también era una excelente profesora. Mientras tanto, su vida tomaba un giro inesperado. Se convirtió en un modelo para otros, especialmente para mujeres que, como ella, habían tenido que abandonar sus sueños por las circunstancias de la vida. Un día, Marco Bianchi, el joven que antes se había burlado de ella, se acercó y le dijo con sinceridad: «Señora Martinelli, antes pensaba que las matemáticas solo eran una cuestión de fórmulas, pero ahora veo que es mucho más. Usted me ha enseñado a ver la belleza en ellas». Lucía, mientras observaba el antiguo edificio de la universidad, pensó en todo el camino que había recorrido, desde las noches de estudio solitario hasta ser una profesora respetada. Nunca pensó que la vida le ofrecería esa oportunidad. Pero ahí estaba, al final de su jornada, habiendo encontrado finalmente el coraje de seguir su pasión y demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lucía Martinelli había enfrentado muchos desafíos en la vida, desde tener que abandonar la escuela cuando era joven hasta las largas noches de autoestudio para satisfacer su pasión secreta por las matemáticas. Pero hoy, se dio cuenta de algo importante. Todo lo que había vivido no había sido en vano. Cuando llegó a la universidad, Lucía dejó atrás todas las viejas heridas y ahora se encontraba de pie frente a una audiencia llena de estudiantes ansiosos y llenos de esperanzas. Pero esta vez, no solo estaban sus estudiantes atentos, sino también miradas desafiantes de aquellos que no creían que ella, una simple mujer de la limpieza, pudiera alcanzar este nivel académico. Esto hizo que una ola de tensión creciera en su interior. Cuando comenzó su primer día como asistente en la clase de matemáticas, Lucía no pudo evitar sentirse nerviosa. Las miradas escépticas de los estudiantes, especialmente las de los jóvenes ricos acostumbrados a un estilo de vida lujoso, parecían decir: «Ella no merece estar aquí». En una lección importante sobre ecuaciones diferenciales, un estudiante llamado Marco Bianchi, hijo de una familia adinerada, no perdió la oportunidad de hacer burla y humillar a Lucía. Sus comentarios despectivos no tardaron en llegar. «Seguro que ella no podrá entender una ecuación diferencial. Lucía, esa es una tarea demasiado difícil para alguien como ella». Las risas de los compañeros de clase solo hacían que la situación fuera aún más incómoda. Lucía no podía evitar sentirse humillada. Pero en ese momento algo dentro de ella cambió. No iba a dejarse derrotar por las crueles palabras de un joven privilegiado. Miró hacia la pizarra, donde las complejas ecuaciones esperaban. Respiró profundamente y decidió no dejar que el desprecio hacia ella la definiera. Lo que pasó a continuación fue impresionante. Lucía resolvió la ecuación de manera clara y precisa, como si los números hablaran directamente a su mente. Lo hizo con una destreza y confianza que sorprendió a todos en el aula. Los estudiantes, que antes se reían de ella, ahora se quedaron en completo silencio, incapaces de creer lo que veían. Mientras ella escribía la solución, Marco Bianchi observaba, ahora sin su arrogancia habitual. Completamente asombrado, se dio cuenta de que, a pesar de su educación formal, no era él quien entendía las ecuaciones tan fácilmente, sino alguien que nunca había tenido acceso a la educación que él daba por sentada.
El profesor Ricci, al ver la destreza de Lucía, no pudo evitar expresar su asombro. «Es perfecta», dijo el profesor, mirando a la pizarra con una incredulidad evidente. «No solo ha resuelto el problema correctamente, sino que ha utilizado un enfoque que nunca consideré, simplificando enormemente el cálculo final». Los estudiantes, especialmente Marco, ya no se reían. Lucía no solo había resuelto la ecuación, sino que había demostrado que no se trata solo de lo que uno tiene o de cuán educado es, sino de la intuición, el talento y la dedicación. Pero lo más importante fue lo que ocurrió después. Lucía, con su corazón acelerado y una mezcla de emociones, finalmente aceptó una invitación inesperada del profesor Ricci. Después de todo lo que había demostrado, el profesor la invitó a su oficina y le ofreció una oportunidad única: ingresar a un programa para estudiantes adultos que quería reconocer y nutrir el talento que había estado oculto durante tanto tiempo. El momento fue surrealista. Lucía, que toda su vida había estado en las sombras, ahora tenía una oportunidad ante ella para cumplir su sueño de estudiar matemáticas en la universidad. Esa misma noche, Lucía le contó a su hija Elena lo que había sucedido. Y, para su sorpresa, Elena la animó a aceptar la oferta. Lucía no solo tenía el apoyo de su hija, sino también la oportunidad de realizar el sueño que había dejado atrás durante tantos años. A pesar del miedo y la incertidumbre, Lucía aceptó la oferta del profesor Ricci. A partir de ahí, su vida cambió drásticamente. Ya no era solo la mujer de la limpieza en la universidad, sino una estudiante, una docente, una mujer con un futuro lleno de posibilidades. Lucía no pudo dormir toda la noche. En su mente, las imágenes de las fórmulas matemáticas, las palabras de aliento de Elena y las nuevas oportunidades que la esperaban seguían dando vueltas. No podía creer que, en solo un día, su vida hubiera cambiado por completo. De ser una mujer sencilla, viviendo en silencio y humildad, ahora formaba parte de un mundo académico, donde las personas como ella, que antes eran despreciadas, ahora podían sobresalir. A la mañana siguiente, Lucía se despertó temprano, preparándose para su primer día en el aula como asistente de laboratorio. Se vistió con su atuendo más sencillo pero elegante, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía más rápido que nunca. Cuando entró en el edificio de la universidad, sentía que estaba entrando en un mundo nuevo, un mundo donde ya no tendría que enfrentarse a miradas despectivas ni burlas. Al entrar al aula, las miradas de los estudiantes ya no estaban llenas de desprecio o risas burlonas. En su lugar, los miraban con respeto. Marco Bianchi, quien antes se había burlado de ella, ahora estaba sentado en silencio, sin atreverse a mirarla directamente. Lucía pudo sentir el cambio en el ambiente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Era el momento de demostrar que la habilidad no dependía del origen ni del estatus social. Durante la clase, Lucía demostró su capacidad para resolver problemas complejos de matemáticas, sorprendiendo no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. Un estudiante, al principio escéptico, se levantó y dijo: «Profesor, la señora ha usado el teorema de existencia y unicidad de Cauchy-Lipschitz de una manera que nunca habíamos visto antes». El profesor Ricci, con asombro en sus ojos, confirmó que lo que Lucía había hecho era simplemente brillante. Lucía no solo había resuelto correctamente el problema, sino que había usado un enfoque que simplificaba enormemente el cálculo final. El aula quedó en silencio. Y Marco, visiblemente avergonzado, ya no parecía tan arrogante. El profesor Ricci, después de la clase, se acercó a Lucía y le pidió que lo acompañara a su oficina. Lucía,
aún sorprendida por lo que acababa de hacer. Aceptó. En la oficina del profesor Richie. La conversación dio un giro inesperado. El profesor, después de escuchar la historia de Lucía sobre cómo había desarrollado su pasión por las matemáticas a escondidas, le ofreció una oportunidad que nunca imaginó. Una beca para estudiar en la universidad y un puesto como asistente de laboratorio en el departamento de matemáticas. Lucía estaba incrédula. Estudiar en la universidad, a los 45 años. Pero el profesor insistió. No deje que este talento se desperdicie. Usted tiene algo especial. Lucía. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucía se encontró con su hija Elena, quien la esperaba ansiosamente. ¿Ya tomaste una decisión?, le preguntó Elena al ver la expresión de su madre. Lucía, sentándose junto a ella, le contó todo lo que había sucedido. Elena, emocionada, le dijo: «Mamá, tienes que hacerlo. Es la oportunidad que siempre soñaste». Lucía pasó la noche pensando. ¿Sería capaz de seguir este camino? ¿Sería capaz de cumplir sus sueños? ¿Incluso a su edad? Al día siguiente, fue a la oficina de la profesora Conti y aceptó la oferta. Decidió que era el momento de seguir su pasión y demostrar que nunca es demasiado tarde para lograr lo que uno quiere. 2 meses después, el aula 203 de la Universidad de Bolonia era un lugar muy diferente. Lucía, ahora asistente de laboratorio y profesora, estaba de pie frente a la pizarra, explicando un teorema a sus estudiantes, quienes la miraban con respeto. La mujer que antes había sido la limpiadora de la universidad ahora era una mujer que enseñaba matemáticas, demostrando que los sueños nunca deben abandonarse. Sin importar las circunstancias, Lucía continuó su viaje de transformación. Y con el paso de los meses, la noticia de su historia se difundió por toda la universidad. Lo que había comenzado como un simple trabajo de limpieza se había convertido en una inspiración para todos los que la rodeaban. La gente empezó a mirarla con más respeto. No solo como la mujer que resolvió una ecuación compleja, sino también como un símbolo de superación y perseverancia. Un día, mientras Lucía enseñaba a sus estudiantes, uno de ellos se acercó después de clase. Era un joven llamado Stefano, quien había estado luchando con las matemáticas durante todo el semestre. Profesora, ¿cómo hizo para aprender todo eso? ¿A pesar de las dificultades?, le preguntó con una mirada llena de admiración. Lucía sonrió y se sentó junto a él. No fue fácil, comenzó, pero las dificultades no tienen por qué detenernos. La clave es nunca dejar de aprender, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Las palabras de Lucía se hicieron eco en la mente de Stefano. Él, que había luchado toda su vida con las matemáticas, comenzó a creer que tal vez él también podía superar sus propios obstáculos. Lucía lo ayudó a comprender los conceptos de manera más profunda. Y pronto, Stefano comenzó a destacarse en la clase, demostrando que la perseverancia podía derribar cualquier barrera. Mientras tanto, el departamento de matemáticas de la universidad no tardó en darse cuenta del impacto de Lucía. El profesor Richie, siempre con un ojo atento a la excelencia, la nominó para un prestigioso premio en reconocimiento a su esfuerzo y contribución a la educación. El día de la ceremonia, Lucía, que nunca había imaginado que recibiría un premio, se encontraba frente a una audiencia de académicos y estudiantes, todos esperándola con gran expectación. Cuando subió al escenario para recibir su premio, un sentimiento profundo de humildad la invadió. Recordó los años en los que había estudiado en secreto, en los que la sociedad había decidido qué podía y qué no podía hacer. Ahora, de pie ante esa multitud, comprendió que nunca es tarde para luchar por lo que uno cree. Este premio no es solo mío,
Dijo con voz firme pero suave. Es el resultado de años de sacrificio. De aquellos que creyeron en mí. Y de mi hija, que siempre me ha apoyado. A veces, los sueños parecen inalcanzables. Pero si sigues luchando, un día te darás cuenta de que has llegado más lejos de lo que pensabas. Al final de la ceremonia, cuando Lucía regresaba a su aula, sus estudiantes la miraban con una nueva admiración. Marco Bianchi, el joven que alguna vez había ridiculizado su capacidad, se acercó tímidamente a ella. Profesora, he estado pensando mucho en lo que dijo aquella vez, sobre cómo la matemática es más que solo fórmulas. Gracias a su enseñanza, ahora veo las matemáticas de una manera completamente diferente. Dijo Marco, genuinamente sorprendido por su propio cambio de perspectiva. Lucía sonrió. La matemática es solo un reflejo de la vida misma. A veces, las soluciones no están donde las esperamos, pero siempre están allí, esperando ser descubiertas. Su vida había tomado un giro inesperado, pero cada desafío, cada obstáculo, había sido una oportunidad para aprender y crecer. Lucía había transformado no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Su historia era un testamento de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar belleza en los momentos más oscuros. Lucía, tras recibir el premio en la ceremonia, se sentó en su pequeño apartamento de Boloña, observando la medalla en sus manos. Aquel reconocimiento era más que un simple trofeo. Era la representación de todo lo que había superado en su vida. Los días de dolor, sacrificio y dudas parecían desvanecerse en su memoria mientras miraba el reflejo de la mujer que se había convertido. Sin embargo, el camino no estaba exento de dificultades. A pesar de su éxito académico, las tensiones dentro de su familia aumentaban. Elena, su hija, había comenzado a cuestionar sus propios sueños. Lucía veía a su hija perderse en las mismas inseguridades que ella había tenido en su juventud. Elena quería ser doctora, pero sentía que su madre, con su constante brillo, podría eclipsar sus propios logros. Las conversaciones entre madre e hija se volvían cada vez más tensas, ya que la juventud de Elena luchaba contra el miedo al fracaso y la constante comparación con el legado académico de su madre. ¿Y si no soy como tú?, le preguntó Elena una noche, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa si no tengo el coraje de seguir mis sueños? ¿Como tú lo hiciste? Lucía, aunque con el corazón apesadumbrado, tomó la mano de su hija. No se trata de seguir mi camino, hija, se trata de encontrar el tuyo. Y eso es lo que más quiero para ti. Pero las palabras de su madre no parecían calmar el tormento interno de Elena. Tú eres fuerte, mamá, no sé si soy capaz de ser tan fuerte como tú. Ese mismo mes, un evento inesperado cambió el curso de los días para ambas. Durante una conferencia que Lucía había organizado, un hombre que había estado observándola desde la distancia, conocido en el ámbito académico y empresarial, se acercó a ella al final del evento. Su nombre era Alessandro Ferrari, un inversor que había visto el potencial de Lucía no solo como profesora, sino como una innovadora que podría cambiar el panorama educativo en Europa. Señora Martinelli, he estado observando su trabajo con detenimiento. Comenzó Alessandro. Creo que su enfoque hacia la matemática, la accesibilidad de los conceptos para todos, podría ser revolucionario. Le ofrezco una oportunidad que no puede rechazar. Me gustaría asociarme con usted para crear una plataforma de educación online que brinde a estudiantes de todas las edades el acceso a una educación matemática profunda, pero comprensible. Lucía, aunque sorprendida, rechazó de inmediato la oferta. No tengo tiempo para eso, dijo. Mi vida está aquí, en la universidad.
Y quiero enfocarme en mis estudiantes. Pero Alessandro no era un hombre que aceptara un no fácilmente. Pasaron días, semanas, con llamadas y correos, hasta que finalmente, Lucía empezó a ver una oportunidad. El dinero, el poder de llegar a más personas. Podría abrir puertas que ni ella misma imaginaba. Después de muchas conversaciones y reflexiones, decidió aceptar la oferta. Empezaron a trabajar en conjunto en la plataforma. Y el proyecto cobró fuerza rápidamente. Su trabajo innovador atrajo la atención no solo en Italia, sino en toda Europa. Sin embargo, a medida que la plataforma ganaba popularidad, una sombra se cernía sobre la vida de Lucía. La fama de su éxito. Las propuestas y las solicitudes de entrevistas aumentaban. Y la distancia entre ella y su hija se hacía más grande. Elena no estaba preparada para la atención que su madre recibía y comenzó a actuar de manera distante. Incluso molesta. Todo gira en torno a ti. Mamá, ¿dónde queda mi espacio en todo esto? Le recriminó en una discusión acalorada una tarde. Lucía, devastada, comenzó a darse cuenta de que el éxito y la fama, aunque gratificantes, también podían aislarla de las personas que más amaba. En el corazón de todo esto, el verdadero dilema de Lucía era si realmente había encontrado lo que siempre había deseado: ser reconocida por su conocimiento y dedicación, o si simplemente se había convertido en un símbolo de sacrificio y superación personal. Mientras su vida familiar se desmoronaba. En una noche oscura, después de una larga jornada de trabajo en la plataforma educativa, Lucía se encontró sentada sola en su apartamento. Mirando por la ventana, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero dentro de ella había una oscuridad creciente. ¿Vale la pena el éxito si eso significa perder lo que realmente importa? Se preguntaba, al día siguiente, mientras leía un correo de Alessandro, que le proponía una expansión internacional del proyecto. Lucía se sintió atrapada en una red de ambiciones y expectativas ajenas. La pasión por las matemáticas, que siempre había sido su refugio, ahora la perseguía con la misma presión que su carrera profesional. ¿Debería ceder a la oportunidad de expansión? ¿O sería este el momento para redescubrir quién era realmente? Finalmente, Lucía tomó una decisión arriesgada. Renunció a la plataforma. Dejó de dar conferencias, y dedicó más tiempo a enseñar y cuidar de su hija, comprendiendo que el equilibrio entre su pasión y su familia era la clave para sanar el vacío interno que sentía. En los meses siguientes, el cambio en su vida fue palpable. Elena, al ver la dedicación de su madre, empezó a retomar sus estudios con más determinación. Ambas se reconectaron, aunque no sin desafíos. Lucía, por fin, entendió que no podía salvar el mundo ni conquistar todos los sueños sin perderse a sí misma.